Buenas noches. Las tractoradas de ayer en Murcia, menos aparatosas de lo que algunos anunciaban, seguirán el lunes en Madrid. Las organizaciones agrarias saben que cuentan con el apoyo de los ciudadanos a los que quieren enfadar lo menos posible por las molestias que ocasionan, pero que o fuerzan logros, y este es el momento, o se agudizará la crisis e incluso perderán la representatividad en manos de otras organizaciones nacientes. Ni siquiera las administraciones les quitan la razón, pero las normativas las dictan alguien. Merece una reflexión. ¿Quién y por qué? Como también merece una reflexión los resultados de las elecciones gallegas. Pedro Sánchez ya lo ha hecho. Dice que el problema es de falta de liderazgo en las regiones y no por sus pactos con los independentistas ni por la ley de amnistía, que sacará adelante aunque no sabe bien cómo. No siempre la reflexión conduce a la autocrítica. Bienvenidos. Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Hoy vamos a analizar algunas de esas cuestiones que les hemos apuntado y algunas otras en el transcurso del mismo. Y lo vamos a hacer de la mano de Pablo Blesa. Pablo, un placer contar contigo. Gracias, Antonio, por invitarme con los dos Joaquines y espero que sea un debate jugoso y también ilustrativo y clarificador. Bien, pues ya he apuntado un poquito y yo sigo presentando a Joaquín Asparrez. Bienvenido, Joaquín. A uno de ellos. Joaquín. ¿Qué tal? Buenas noches. Contigo. Gracias por la invitación, como siempre. Muchas gracias. Y Joaquín Ángeles Domingo, un placer contar contigo. Buenas noches, un placer. Un hueco y venirte para acá. Nada, encantado de colaborar y de aprender. Bueno, pues vamos a ir analizando cuestiones. Por ejemplo, para analizar lo más inmediato que teníamos, tenemos encima de la mesa las protestas de los agricultores. Ayer las hubo en Madrid, la hubo también en Murcia. Multitudinaria, Joaquín, pero menos aparatosa de lo que se había dicho inicialmente, sobre todo porque teníamos además un precedente que nos hacía pensar que podía ser todo bastante caótico. Y bueno, fue movida, seguramente consiguieron el objetivo que querían, pero no sin generarse un caos que había quien vaticinaba que se podía producir, ¿no? Bueno, pero cosa que es de agradecer por parte del resto de los ciudadanos que compartimos, por ejemplo, en el caso de aquí, de la ciudad de Murcia, una protesta legítima de los agricultores con más o menos algún que otro inconveniente, pero nada insalvable de lo que es la actividad cotidiana de todos los ciudadanos, con lo cual es de agradecer desde el punto de vista de, digamos, entre comillas, el morbo periodístico. Fue una protesta que discurrió con normalidad y insisto que eso es de agradecer tanto a lo que fue la coordinación de las fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Municipal, las administraciones, como a los propios convocantes y los propios manifestantes que se sometieron a lo que previamente se había pactado y coordinado, con lo cual, bueno, pues yo creo que fue un acierto. Creo que todas estas movilizaciones, luego si quieres profundizaremos en algunas cuestiones, pero por dejarlo así en los titulares, han llegado a la sociedad, es decir, ahora somos más conscientes los ciudadanos de los problemas que tiene el campo, de que al campo por lo menos le pasa algo. Algunos se quedarán quizá con esa idea, pero ya es quizá hasta suficiente para concienciar a la sociedad. ¿Lo han conseguido los agricultores? Sí. Vamos a ver ahora cuál es la respuesta de las administraciones, las que tienen que ver con el campo, la administración regional, la administración central y Europa, ¿no? Todos tienen algo que hacer ahí. Es verdad, Pablo, que a mí me da la impresión por lo menos de que gozan del apoyo de la ciudadanía y que esas protestas, claro, por una parte se mueven los organizadores entre la necesidad de hacerlas para ejercer presión y conseguir sus objetivos y no enfadar a quienes, por las incomodidades que producen, a quienes son personas que seguramente el ciudadano, la persona de la calle, que lo apoye y lo ve positivo. Pero bueno, todo ello ante unas protestas que, bueno, sobre una normativa que parece que nadie ha puesto, porque aquí en Murcia vemos a los políticos decir, estamos de acuerdo con ellos, sí. Y en los nacionales también estamos de acuerdo con ellos, y von der Leyen, pues oye, pues vamos a cambiar lo que... O sea, tú no estás de acuerdo con ellos, pero alguien les habrá puesto, ¿no? Sí. En primer lugar, es verdad que parece que ha habido un cálculo muy eficiente en cuanto a movilizar. Parece que ha sido una movilización histórica, una movilización como no se ha producido del campo en los últimos 20 años. Y seguirá, el lunes hay una prevista para Madrid. Y luego en Madrid. Pero al mismo tiempo, quizá cada uno esté
cierto, ve un fenómeno de estas dimensiones donde se corta, hay 10 tractoradas dispersas por una región pequeña como Murcia, desde su óptica, es decir, cómo lo vives tú como ciudadano. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba un poco atemorizado de si iba a poder venir a trabajar, vivo en Molina, trabajo en la UCAM, y sin embargo, o en la UCAM, sin embargo, fue absolutamente limpio el tránsito, con menos tráfico de lo que habitualmente encuentro, con lo cual no solo alcancé mi puesto de trabajo en unas condiciones estupendas, mejores que las habituales por la autovía, sino que volví con igual limpieza. No sufrí, me resultó completamente inocuo la tractorada. Ahora, ¿hay una sensibilidad social hacia los agricultores? En una región como la nuestra, indudablemente. Es una región con un claro pedigrí agrícola y en ese sentido todos comprendemos que nuestra economía funciona si el suelo, nuestra tierra funciona. Como decía un empresario, amigo mío del Ciruelo, decía que es Murcia, es su sol, es su tierra y es su gente. Y esencialmente es eso. ¿Qué es lo que hay una mezcolanza de demandas en estas manifestaciones, ¿no? Una serie de mezcolanzas que parecen afectar a muchas administraciones. Pero al final sabemos que las legislaciones que afectan al campo, a la agricultura, dependen de Europa y al final se sustancian en una política transversal fundamental en el marco de la Unión Europea y antes del mercado común, la PAC, la Política Agrícola Común. Esta política ha llegado a consumir hasta el 50% de todo el presupuesto de la Unión. Y esta política ha ido evolucionando y lo que ha generado es una seguridad alimenticia muy grande en el continente europeo, debido a y contando con subsidios. Esos subsidios han beneficiado a las grandes explotaciones, les viene muy bien. Esas grandes explotaciones, esos grandes empresarios agrícolas tienen la infraestructura y los recursos humanos para pedir ayudas millonarias. Pero el pequeño agricultor, que es el que se ha manifestado, ¿de qué se queja? De que no puede trabajar 16 horas para poner un plato de comida en la mesa y al final del día, por la noche, ponerse a rellenar documentos y papeles. Otra cosa que une a todos los agricultores europeos es los acuerdos que la Unión Europea está ahora negociando con terceros, con Mercosur, con Nueva Zelanda, con Australia, con India, etcétera. Otra cosa que ven mal es que a los acuerdos que ya están, digamos, establecidos, como por ejemplo con Marruecos, en el caso del producto que se importa, no se tiene en cuenta las condiciones de los animales, los pesticidas, la calidad del producto, y obviamente eso es un pequeño problema de dumping y de competitividad que hay. Por último, yo creo que es muy importante que atendamos a estos agricultores, pequeños agricultores, y que haya una respuesta como ya la está viendo. Joaquín, la verdad es que no es nuevo. Movilizaciones por parte de Agraria de hace muchos años, son reiteradas. Lo que pasa es que algunas cosas se enquistan y no se acaban de solucionar. Luego vienen problemas añadidos con el tema del agua, que es una amenaza permanente. Y claro, cuando se enquistan las cosas, se agravan, las propias organizaciones agrarias terminan perdiendo la representatividad, y hace poco vimos nuevas organizaciones que surgían y hacían movilizaciones importantes, y claro, y las tradicionales, COAG, ASAJA, UPA, que son las que han convocado estas, pues han dicho, vamos ahora con firmeza, no podemos seguir, porque hay cosas, sobre todo las que ha dicho Pablo, ¿no? Las dificultades, tema de los trámites, la documentación, el papeleo y países terceros, que parece que nadie ha puesto esas normas. Todo el mundo está de acuerdo ahora cuando hay quejas por parte del sector agrario, ¿no? Todo el mundo lo apoya, pero nadie al final les hace nada, claro, ¿no? Me decía un agricultor castellano-leonés, dice, si nosotros tuviéramos el sol que vosotros tenéis, sería magnífico. Dice, no tenéis agua, tenéis la tierra seca, árida, dura, y sacáis unas cosechas impresionantes. Es decir, que el agricultor levantino, el murciano, pues tiene un mérito bestial. Yo ayer destacaría tres cosas que me llamó la atención. Una, por la mañana, la ciudad de Murcia a primera hora era una calma tensa. Había un silencio, como decía Pablo antes, no había casi tráfico. Estaba todo el mundo esperando a ver qué pasaba, ¿no? Afortunadamente, luego, evidentemente, fue muy civilizado, como era de esperar de los agricultores. Después, las colas que se organizaron para entregar productos de la huerta, que lo hacían a la altura de la delegación del gobierno, la cola llegaba hasta el Palacio de Justicia. Es decir, el murciano quiso llevarse su tomatico, su lechuga o lo que diera, no lo sé. Y por último, ya cuando me iba caminando a casa al mediodía, estaba la tractorada pasando por el centro de Murcia. La gente se paraba y aplaudía. La gente aplaudía como si fuera los militares que acaban de venir de un salvamento, de una catástrofe, ¿no?
o sea, el cariño del murciano, del churubito, por así entendernos, del señorito murciano respecto al agricultor, es terrible, es magnífica, vamos. Es una cosa, Joaquín Ángel, muy interesante, que yo creo que sería digno de coger este elemento, y nos salimos un poco del tema de las protestas de los agricultores, pero coger el elemento de ayer en cuanto a la movilidad urbana, y no sé si aquí en los estudios de la UCAM, el poder analizar el movimiento del tráfico que hubo en la jornada de ayer, ¿no? Es decir, bueno, si no se detuvo la actividad de la ciudad, porque apenas se vio alterada lo que es el funcionamiento de la ciudad, con un porcentaje muy importante de reducción del tráfico, esto significa que hay un porcentaje muy elevado de tráfico en la ciudad del cual se podría prescindir si hubiera un transporte alternativo adecuado y unas posibilidades para los ciudadanos para moverse, que no sea recurrir al coche privado. Y por otro lado, ayer hubo un esfuerzo por parte de muchos ciudadanos que utilizan el vehículo para mantener esa normalidad de la ciudad, que pueden haber hecho la reflexión de decir, vaya, pues realmente tampoco necesito yo el coche como para ir de aquí a allá, sí, el otro día con los tractores tuve que ir y fue una cosa normal. Hay que analizarlo eso. Merece la pena. Vamos a escuchar precisamente a los responsables de las organizaciones agrarias convocantes, José Miguel Marín, que es el presidente de COAG, Marcos Alarcón, secretario general de UPA, y Alfonso Gálvez de Asaja. Los escuchamos. No la podemos calificar de negativa, porque lo que queremos son soluciones y soluciones ya. La necesidad de soluciones a corto plazo. Estamos cansados de mesas de diálogo que no dan resultados. Que hay una serie de materias que son competencia del Gobierno central y que tienen que ser resueltas. Que no podemos mantener una incertidumbre permanente para saber qué va a pasar con el futuro del trasvase Tajo Segura. Con leyes autonómicas que hay que cambiar sí o sí. Que el Pacto Verde Europeo se tiene que revisar y regular la agricultura y la ganadería con unas condiciones que sean razonables, que les permita a los agricultores y ganaderos seguir produciendo con normalidad. Esa ley de la cadena alimentaria tiene que ser clave, fundamental, para garantizar que venden por encima de los costes de producción. Queremos reunirnos las organizaciones agrarias murcianas con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, lo antes posible. No sabemos qué va a pasar con los caudales ecológicos del trasvase, no sabemos qué disponibilidad de agua va a tener esta región. Para dar salida al grave problema que se le está generando a los agricultores en la región de Murcia, en las que el ministro de Agricultura tiene que tomar una actitud totalmente firme ante la Unión Europea para que haya cambio en la normativa que nos está perjudicando con esos acuerdos con terceros países. La delegada del Gobierno se ha comprometido a elevar inmediatamente la petición que le hemos hecho y a involucrarse en que esa reunión se produzca. Con fuerza, igual que se ha retirado la propuesta de utilización de fitosanitarios, que se revisen las normas que están complicándole la vida a la gente en Murcia, en España y en toda Europa. Que esto no termina aquí. El lunes 26 tenemos otra gran manifestación en Madrid, que es ahora o nunca, y vamos a seguir firmes hasta que consigamos todos los objetivos que nos hemos planteado. Son algunas de las reflexiones que trasladaban. Vamos a ver algunas imágenes de la movilización mientras os pido una última reflexión sobre este asunto. La verdad es que es un abanico amplio de asuntos, ¿no? Sí, también ha entrado el factor agua, que obviamente eso sí depende de Teresa Rivera. Ha entrado el factor delegada del Gobierno y su implicación. Como la delegada del Gobierno actual Mariola, fue antigua alcaldesa de mi pueblo, pues sé que su compromiso seguramente va a ser firme y va a propiciar ese encuentro. Ya sabemos que el agua no va a llegar, que no vamos a tener más agua de cara a futuro, siempre vamos a tener menos agua y esperamos que la tecnología, poco a poco, desaladoras y tecnologías más limpias, permitan que esta región sea sostenible en términos agrícolas, lo cual no está absolutamente claro. Los cambios que ha habido en esta política agrícola común han provocado, muy importante, una vez que se ha modificado esa política agrícola común a nivel europeo, los cambios que deben incorporar los agricultores son súbitos, ya se han dado un margen
para incorporar esos cambios realmente limitado, y eso también las está agobiando, estrangulando. Hay que decir, sin embargo, algo importante, Antonio. La agricultura europea, la agricultura de la Unión Europea, tiene un superávit de 58.000 millones. El agricultor medio en Europa gana 30.000 euros al mes, algo que no está tan mal. Pero sí es cierto que se percibe, primero, un cierto abandono del campo, de manera más fuerte en algunos sitios, y también un envejecimiento grande de la población que se dedica a ese sector tan importante. Teniendo en cuenta, por otro lado, lo que ha sido la pandemia, donde nos vimos en Europa faltos de muchos suministros, y también la guerra de Ucrania, donde nos hemos visto también faltos de cereal, es muy importante que la Unión Europea siga apostando por esa seguridad alimenticia que permite que la despensa esté siempre segura, no importa qué ocurra fuera. Eso nos cuesta un dinero adicional, por supuesto, porque hay que entender esto. Cuando la Unión Europea negocia con Mercosur un acuerdo, y esos países son agrícolas, lo que están negociando es que yo te voy a vender coches y cierta tecnología, ¿y tú qué tienes? Tienes productos agrícolas, algunos compatibles con lo que ya se produce aquí, es decir, que no existen en nuestro mercado, y otros completamente que compiten directamente con la producción aquí. Pero claro, la Unión Europea es una institución de un carácter intrínsecamente y genéticamente liberal. O sea, se basa en que al final el consumidor, al comprar un producto más barato, el dinero que se queda en el bolsillo lo va a invertir mejor, ¿no? Entonces, es un poco la semántica de la Unión Europea, que cree en la globalización, es una instancia, es una federación que cree en la globalización, cree en el liberalismo global, cree en la mundialización, en llegar a acuerdos con bloques de países o con países en muchos ámbitos, y a veces tocando la despensa, y con cuidado. También se habla mucho de la cadena alimentaria. Estamos hablando, por ejemplo, del limón en estos momentos, que está en torno a un 700% la diferencia entre origen y destino. Hay algunos productos que son 600, 700%, en donde, bueno, es verdad que luego cuando se gana nadie se acuerda de esto, pero cuando se pierde, y vender una agricultura, un kilo de patata después de haberlo cultivado a unos precios tan bajísimos como ocurre con frecuencia, pues es algo que no tiene justificación ninguna. Y ahí se habla también de intervencionismo. Se dice, claro, lo que estáis pidiendo, o lo que están pidiendo ellos, es que se intervenga. El intervencionismo. A lo mejor lo que se quiere es que, al contrario, esto es producido por un intervencionismo que se ha producido con anterioridad y que está generando esta situación, ¿no? Sí, ayer yo oía al pasar por allí el megáfono que tenían y daban una explicación totalmente entendible. A mí me ha costado esto 0,20 y usted lo compra en el supermercado 2,50. Claro, eso ya es indiscutible. Ese tema, ¿dónde está el problema? Pues habrá que solucionarlo, pero lo cierto y verdad es que si tú te paseas por la huerta de Murcia, por algún sendero de esos, ves cómo los limones y muchas naranjas están en el suelo. No han sido capaces de recogerlas porque les sale más costoso recogerlas que venderlas, ¿no? Y eso es lo triste, ¿eh? Que el agricultor, que se la juega día a día por el trabajo y por la inclemencia del tiempo, pues al final no solo no gana dinero, sino que lo pierda. Yo, tres breves apuntes. Uno, hablábamos antes de la implicación de las administraciones. No solamente es Europa, es la administración central y la administración regional quien debe ocuparse de parte de los problemas que tienen los agricultores. El ejemplo lo ponía de pasada Pablo, el tema de, en el caso del Ministerio de Transición Ecológica, el caso de los famosos caudales ecológicos del Tajo. Vamos a definir de una vez qué es lo que piden los agricultores. Oiga, ya vale de tanta inestabilidad, fíjenos de una vez de manera estable, permanente en el tiempo, de qué agua vamos a poder disponer y de qué normas de explotación vamos a poder servirnos para poder seguir trayendo el agua de la cabecera del Tajo. Eso depende del Ministerio de Transición Ecológica y no hay más vuelta. Y el otro aspecto que ayer también los agricultores aquí en la región, o parte de ellos, reclamaban, era levantar la presión que el Ministerio, pero aquí la Administración regional también tiene que ver, sobre las explotaciones del campo de Cartagena, ¿no? Se sienten excesivamente presionados y vigilados los agricultores, no sé si con o sin razón, por parte de estas dos administraciones. Y ahí de fondo hay una demanda de parte de ese sector del campo de Cartagena, que es revisar la ley de protección del mar menor. Bueno, eso depende de la Administración regional. El otro apunte tiene que ver con la representación. Estas movilizaciones han dejado en interrogante hasta qué punto Coaja, Saja y UPA representan a todo el sector agrícola. La manifestación multitudinaria de ayer en Madrid no era de las grandes organizaciones agrarias, estaba protagonizada por la cuarta organización más potente del país, como es la Unión de Uniones de Agricultores,
que movilizó, tuvo una importante movilización en la capital de España y quiere ser también interlocutor del Ministerio. Se tendrá que plantear el Ministerio hasta dónde abre la mano con las interlocuciones. La plataforma 6F tuvo un efecto champán, ¿no? de botella de champán, de repente eclosionó y de repente poco se ha vuelto a saber de ella, salvo temas puntuales. Y el tercer aspecto, en la cadena alimentaria, los agricultores se quejan de que se vende a pérdidas. Pero ¿quién es el que está vendiendo a pérdidas? ¿Y por qué vende a pérdidas? Ese es un problema de los agricultores. Ese también es un problema de los agricultores. Si hay agricultores que venden a pérdidas, están provocando la caída de los precios de compra. Luego habrá que vigilar también qué agricultores venden a pérdidas. Analizaremos esas cuestiones, seguiremos con este asunto, pero vamos a saltar de tema porque también encima de la mesa hay que poner los resultados de las elecciones gallegas y no tanto los resultados en sí, que lo vamos a ver, sino también las consecuencias que creemos que se pueden derivar de ello a nivel nacional. Vamos a ver ese ya los resultados definitivos que se produjeron en las elecciones gallegas con un decrecimiento en 2 diputados del Partido Popular, pero que pudo mantener la mayoría absoluta, estaba en 38 escaños y de 42 ha pasado a 40. El hundimiento del Partido Socialista, de que su peor resultado en Galicia, que de 14 diputados ha pasado a 9, y el BNG con un crecimiento importante de los independentistas de la comunidad, que han pasado de 19 a 25. Movimiento Orensano, creo que se llama, es la barrita amarilla con presencia de un diputado. Brevemente, porque esto quiero tocar poco, quiero hablar más de las consecuencias. ¿Te sorprendieron esos resultados? Era lo previsible, ¿no? Parecía. Pues, creo que todo el mundo en la izquierda esperaba que hubiese al final la posibilidad de hacer un cóctel de partidos de izquierda donde parecía que el BNG iba a ser el central y poder acabar con esa hegemonía de 5 legislaturas del Partido Popular en Galicia, y no se sustanció porque puntuaron tan mal y tan bajo Podemos, que es inexistente, Sumar, que estaba desaparecido, con una lideresa que, como sabemos, es gallega, y el PSOE se ha hundido de una manera tan formidable hasta 9 escaños y un 14% del apoyo y del voto, que ha sido un éxito, por tanto, del Partido Popular, que aún perdiendo 2 escaños retiene el poder al señor Alfonso Rueda y además se erige como un varón dentro del partido y respalda y le da, obviamente, consolida el liderazgo de Feijóo a nivel nacional, y es un éxito rotundo, sobre todo, tal vez, por ese crecimiento exponencial que ya experimentó en 2020 el BNG con Ana Pontón y que ahora lo vemos proyectado aún más hasta 25 escaños en esta nueva, la líder de la oposición, ¿no? El BNG como líder de la oposición. ¿A qué se debe el éxito del BNG? Al carácter, al liderazgo de esta señora, a la cercanía, a la implantación en el territorio, y a que el BNG lo que ha hecho es, a diferencia de los movimientos más independentistas catalanes, ha ido obviando lo identitario en favor de la apuesta por la mejora social. Y al obviar un poco lo identitario y apostar por mejoras sociales y que a la gente le vaya mejor, pues se lo está premiando el electorado. Joaquín, yo decía al principio del programa que sobre la reflexión, que ya la ha hecho Pedro Sánchez, dice que la clave está en la falta de liderazgo en ciertos territorios, en ciertas comunidades autónomas, y no tanto que sea consecuencia esto de su política de pactos o de la ley de amnistía que está encima de la mesa. Esa reflexión, yo apuntaba, no siempre la reflexión lleva a la autocrítica. No sé, ¿cómo lo ves? Yo no lo comparto. Un pequeño apunte, sí. y abro un paréntesis. Salvo el señor Tezanos, las encuestas han acertado en Galicia plenamente, con lo cual Sigma 2, GAT3 y el estudio que hizo para el grupo El Correo también han acertado las 3, ¿no? Acertaron la noche electoral y acertaron antes de las elecciones. Decías la reflexión, hombre, evidentemente yo creo que yo no conozco al electorado gallego, es que ahora resulta que dicen que es muy particular el electorado gallego, que, en fin, me imagino que pensará como el resto de los ciudadanos de este país, más o menos, y que en unas elecciones autonómicas yo creo que hay una mezcla de todo, no se puede decir que no se ha votado en clave nacional. Evidentemente que se ha votado en clave nacional y habrá cierto componente de lo que supone la polémica en torno a la ley de amnistía, el comportamiento del gobierno, sobre todo a la hora de castigar al Partido Socialista de Galicia, ¿no? Y se habrá votado en clave más autonómica, pues probablemente el votante del BNG habrá votado más en clave autonómica, en clave
de sus problemas. Pero yo creo que los dos grandes partidos, en el Partido Popular y el voto del Partido Popular y el voto del Partido Socialista de Galicia, yo creo que sí que han estado influidos ese electorado bastante en la política nacional. Creo que es Joaquín Ángel que influyen todo ese tipo de sí, cosas. Sí, elementos. totalmente. Yo creo que además el bipartidismo ahí ha estado claro. Lo único que pasa es que ha estado una derecha del PP solo, y una izquierda donde el PSOE ha desaparecido, que ha sido el Partido Independentista, que eso es una izquierda, pero al fin y al cabo es bipolar. Lo que no es de recibo es echar la culpa a la falta de liderazgo o la falta de tiempo por no haber preparado su candidato. Yo creo que hay que asumir los errores. Son como cuando decían que un entrenador de fútbol dice, dos defectos tiene: primero, que juegan mal, segundo, que dice que juegan bien. Pues esto es lo mismo. Precisamente estas elecciones en clave nacional abren la puerta a una serie de cuestiones más, o dan ya un paso más. La ley de amnistía, que hubo un paréntesis, se va a retomar, lo que parece que no se sabe muy bien cómo, pero el Congreso de momento ha prorrogado hasta el 7 de marzo el plazo para desatascar la ley de amnistía, pero se va a retomar. Hay una serie de presiones. El Parlamento, por cierto, catalán, va a debatir una propuesta que es de iniciativa popular, ¿no? Para que se declare la independencia de Cataluña de nuevo. Dice, entre otras cosas, que es para honrar el 1 de octubre y para liberar la nación ocupada de Cataluña, dice esa iniciativa popular. Bueno, el caso es que se va a retomar ese asunto, con elecciones también a la vuelta de la esquina, otras en Cataluña y las europeas. Es decir, que bueno, yo creo que sí que pueden marcar un camino en cuanto al devenir de la política en España, ¿no? Alguna gente, partiendo de Galicia y extrapolando al debate y a la contienda política nacional, alguien ha apreciado que el BNG está a favor de la amnistía y ha sido premiado con muchos votos, y el PSOE, sin embargo, no, ha perdido muchos votos. Pero la verdad es que aquí lo que al PSOE creo que le va a pasar factura es la forma, no ya ad personam, como esa ley ha sido facturada, la manera sucia y marcada por el pecado original de que se ha incorporado a la acción del gobierno para obtener los 7 votos del señor Puigdemont y limpiarlo, y se está haciendo un traje a medida al señor Puigdemont y a su cohorte de aduladores y aquellos que con él protagonizaron ese intento de golpe de Estado, para que queden limpios de mácula y de culpa. Y eso es lo que la gente creo que le va a pasar factura al PSOE, la manera caótica, la manera claramente pecaminosa políticamente y democráticamente, como esa ley está haciendo su recorrido. Y encima, y para más, Inri, los beneficiarios específicos con nombre y apellidos de esa norma la han tumbado ya con anterioridad. Es que es casi vergonzoso. Es un esfuerzo permanente por ofender y por humillar al Estado español y a las autoridades del Estado español, en este caso al presidente del gobierno. Y a eso se suma en esa constante dinámica de humillación esta propuesta de hacer un voto popular para reconocer la independencia de Cataluña, a que no se ha sumado Esquerra Republicana, pero que está ahí Junts y la CUP, o sea, partidos que ideológicamente están en las antípodas, ¿no? Un partido anarquista libertario con un partido que ha sido de la derecha tradicional de Cataluña y de la burguesía catalana. Yo creo que al Partido Socialista, en suma ya en la proyección de las nuevas contiendas electorales, claramente lo va eliminando. Creo que el Partido Socialista corre un riesgo muy cierto de haber conseguido un individuo llamado Pedro Sánchez enrocarse en el poder, pero que el partido termine en una irrelevancia nacional como la que vivimos, o como la que vive el PSOE, el Partido Socialista francés, que ha prácticamente desaparecido de la escena, triturado y erosionado por otros partidos, porque cometió una serie de errores estratégicos, que en este caso creo que es el cesarismo del propio líder del Partido Socialista. Joaquín, hay titulares que me llaman la atención. Junts pide garantías en la ley de amnistía para que Puigdemont y otros no vayan a prisión provisional. Claro, es que eso, en cuanto a la separación de poderes y todo esto, se lo he preguntado a Joaquín, ahora lo he preguntado a Joaquín Ángel, pero claro, que quien se va beneficiado, dice... Que hable el magistrado, ¿no? Claro, porque dice, quien se debe ver beneficiado quiere garantías de que la ley, si sale adelante, porque no se puede hacer de otra manera y no hay más remedio, que no sé cuánto, en cualquier caso que puede haber algún indulto, y eso hay que garantizarlo ya de entrada. Creo que te lancen ese mensaje... Descoloca un poco, ¿no? Es increíble. Yo no, en mi vida he visto un
una situación como esta, ¿no? Como Poder Judicial. Vamos a ver, la amnistía puede ser discutible o no que sea constitucional. Para mí no lo es. No lo es simplemente porque la Constitución prohíbe el indulto general y si se prohíbe lo más, también se prohíbe lo menos. La amnistía no solo es un indulto general, sino que es mucho más. Perdonas y pides perdón por el delito. Es decir, es los tribunales franquistas después de una guerra, algo de eso. Eso es algo demencial en ese sentido. Pero, vale, si lo admite, lo que no se puede admitir es que esa ley la redacta el que va a ser beneficiado. Es decir, que aquí el que manda es Puigdemont, que es el que se va a beneficiar de la ley de amnistía. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que si se le ofrece un indulto a Puigdemont, como este tiene cualquier cosa menos tonto, lo que no lo acepta. ¿Por qué? Porque para indultarlo va a tener que venir a España, va a tener que ser posado, va a tener que sentarse en un banquillo, va a tener que pasar por la cárcel y después, si acaso, te indultamos. No, y él lo que quiere es entrar ya no en el maletero, sino en el asiento de atrás de un buen coche en Cataluña. Y eso es lo que me parece que afecta directamente a un Estado de Derecho, porque vosotros pensar, los jueces cuando estamos condenando a alguien, que en el fondo hay que condenarlo porque el Código Penal lo exige, pero que en el fondo estás viendo que es una persona que no ha tenido en la vida más oportunidades, y sin embargo dice, y este señor que está huido de España, que es un prófugo de la justicia, que se le va a rendir homenaje allí, en vez de colaborar con la justicia, va a triunfar al final. Yo no sé si eso es así, pero el Estado de Derecho no lo debe permitir, en mi opinión. Joaquín, el ministro Óscar Puente decía, le preguntaban los periodistas por el tema de la amnistía y decía, qué pesado, es que no hay otra cosa para hablar de ese tema. Es que, vamos a ver, yo creo que ahora mismo el gobierno está metido se ha metido en un callejón sin salida de la mano del independentismo. Ya no hay forma de echar marcha atrás. Entonces, ahora mismo Pedro Sánchez ya no puede decirle que no a las exigencias de Junts, como Junts tampoco puede decir que no a la ley de amnistía. Es decir, están los dos en estos momentos en una encrucijada que antes del 7 de marzo va a tener que tener una solución. Probablemente la forma de salvar la cara, en este caso del Gobierno, va a ser no ceder a las nuevas exigencias de Junts de aquí al 7 de marzo. Y veremos a ver cómo Junts salva lo que es su cara, después de haber bloqueado en el Congreso de los Diputados un texto de la ley de amnistía que dentro de 2 o 3 semanas va a decir que sí cuando dijo que no. Es decir, la cuestión es muy complicada. Yo no le veo una solución muy fácil. Sí pienso que al final va a haber ley de amnistía. Vamos a ver luego todo el recurso que lleva desde el punto de vista judicial y hasta dónde llega. Y en medio de todo esto está, como estabas citando antes, Antonio, la regeneración interrumpida, decía ayer el presidente del Gobierno, de la organización territorial del PSOE, que ahora se tendrá que acelerar porque os recuerdo que dentro de 3 meses hay elecciones al Parlamento Europeo, al 9 de junio. Y esa va a ser la clave, la encrucijada, por lo menos el Partido Popular lo piensa así, que a partir del momento de los resultados de Europa, cuál va a ser el futuro del gobierno, cuál va a ser el futuro de la oposición y qué es lo que va a pasar, ¿no? Imaginaos un resultado a la gallega en Europa para el Partido Socialista. Es decir, va a seguir igual. Al mismo tiempo, siempre el Partido Socialista, como se ha obcecado en hacer en la cita gallega, donde, como es obvio, hubo una implicación. Es que el discurso del PP gallego durante las elecciones fue nacional, porque además es que Feijóo pasó toda la campaña ahí en Galicia, paseándose, saludando, comiendo, saludando, y estaba en la campaña completamente inoculada de los problemas nacionales y de la amnistía. Y el Partido Socialista también, el Partido Socialista gallego hizo elección en clave también nacional, porque el líder, que el señor Gómez Besteiro era un líder bastante desconocido, con muy poco arranque y muy poca capacidad de arrastrar, y por tanto se hizo también en clave nacional. Sin embargo, ahora el Partido Socialista niega absolutamente, y yo creo que sienten un poco de vergüenza, niega que haya ninguna correlación. En unas europeas van a decir lo mismo, o sea, no importa el resultado, dirán que no hay correlación, que el Parlamento Europeo está en Bruselas, que el Parlamento Español está aquí, y tal. Pero es verdad que los analistas podremos entonces empezar a ver tendencias, y se podrá
apreciar si hay o no ese declive de la marca y del posicionamiento del Partido Socialista. En cuanto a lo que es la... Perdón, sí, no sé, simplemente un apunte, por citar lo de la reordenación territorial, o la reestructuración territorial, mejor dicho, del Partido Socialista. Lo que pretende Pedro Sánchez es cerrar, permítaseme la expresión, cerrarle la boca a los varones disidentes o discordantes que tiene en algunas de las autonomías. La operación es clarísima. Diana Morán ya sustituyó a Ximo Puig en Valencia al frente de la Secretaría General del partido. Probablemente Isabel Rodríguez, la actual ministra de Vivienda, acabe desalojando a Emiliano García Paje de Castilla-La Mancha. Ya se encargará Pedro Sánchez y Santos Cerdán de que eso sea así. Y en Aragón, Pilar Alegría, la actual portavoz del Gobierno, se hará con la Secretaría General, con en este caso un Javier Lambán, que por problemas de salud y otras cosas, pues está, digamos, en un segundo plano y ha callado algo más la voz. Besteiro es suyo en Galicia, tiene colocados en Andalucía a espadas, lo puso él, es decir, va a cerrar esa reestructuración a su gusto para cerrar ese núcleo duro antes probablemente de las elecciones europeas, porque yo creo que Pedro Sánchez es consciente de que o llega con un Partido Socialista sin voces discrepantes y en un núcleo duro en torno a él. Pero escucha, Joaquín, remover a un hombre como García Paje, que tiene mayorías absolutas, lo veo muy difícil. O sea, las otras dos situaciones que has considerado, sí, puedes ir colocando tus peones del propio Consejo de Ministros, pero a Paje con una mayoría absoluta es complicado, ¿no? Sí, todo se andará ya, todo se andará. Fijaros si es importante este tema judicialmente, que a los jueces, como todo el mundo sabe, se nos está prohibido meternos en política, hablar de nuestros asuntos, etcétera, ¿no? Y hay una ética judicial, hay una comisión de ética judicial que nos tiene prohibido todo eso y, por supuesto, salir en manifestaciones y tal. Sin embargo, una excepción, la primera excepción que yo conozco de la comisión de ética judicial ha sido en este tema. Ha dicho: jueces, podéis manifestaros siempre y cuando veáis en peligro el Estado de Derecho y no lo hagáis por interés particular de que eres más partidario de un partido político que de otro. Pero si veis en riesgo la independencia del Poder Judicial, podéis manifestaros. Pues sobre eso que te dejo la palabra, Juan Ángel, porque precisamente ayer, aquí en la Universidad Católica de Murcia, se celebró una jornada sobre derecho canónico y que se dedicó, fue en homenaje a Mariano ilustre Mariano López Alarcón, y se congregaron una serie de personas, bueno, aparte de familiares suyos, también expertos en el ámbito jurídico, tanto del derecho canónico como, no necesariamente, no estrictamente. Una de las personas que estuvo aquí fue Rafael Navarro Valls. Él es, bueno, aparte de ser murciano, vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Aprovechamos para preguntarle su punto de vista sobre tres cuestiones. Sobre la reforma de la Constitución, te doy la palabra a Ángel, a ver qué te parece sus opiniones y conocer la tuya, sobre la reforma de la Constitución, sobre la separación de poderes y sobre la ley de amnistía. Vamos a escucharle. La reforma de la Constitución es un tema muy complicado. Ya se ha hecho una pequeña reforma en materia de discapacidad, no todo el mundo ha estado de acuerdo de ella, pero lo que corre una mayor prisa, aparte de normar la sucesión, de modo que en la Constitución aparezca que las mujeres tienen tanta prioridad como los hombres para formar parte de la familia real. Lo más urgente es la reforma de todo el sector de derecho autonómico, que está muy deslavazado. Es decir, hay competencias y concesiones a determinadas regiones de España, mientras que otras no la tienen, creando una desigualdad. Siempre ha habido tendencia por parte del Poder Civil de mangonear, por así decir, al Poder Judicial.
Un ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un presidente que se llamó Roosevelt que, enfadado porque las sentencias del Tribunal Supremo eran contrarias a sus reformas, intentó modificarlo, no lo logró. Aquí en España yo creo que, aunque haya intentos de manipular al Poder Judicial, al final triunfará la independencia del Poder Judicial. No, eso es un tema que estamos estudiando mucho en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. En él la idea es que la amnistía es un paso muy atrevido, no estrictamente constitucional, que requiere mayores estudios que los que ha hecho el Ejecutivo para ponerlo en marcha. Reflexiones muy interesantes. Vamos un instante a la publicidad, volvemos para retomar este tema con Joaquín Ángel Domingo. Bueno, vuestro punto de vista de los tres, Joaquín Ángel, como juez, tienes la palabra. Avalan los años de ejercicio. Hay tres ámbitos que ha tocado: Constitución, independencia del Poder Judicial y el mangoneo. Y la amnistía, las tres cuestiones. Bueno, estoy de acuerdo con el profesor Navarro Val, que además yo lo conocí personalmente en Murcia cuando era adjunto aquí en la universidad, ¿no? Bueno, pues la reforma constitucional, totalmente de acuerdo. Yo apuntaría otra cosa mucho más urgente de reformar que lo de la sucesión de la corona, que también, y del derecho autonómico, que también, es el tema de la inviolabilidad del jefe del Estado. Yo creo que eso es anacrónico, es decir, el jefe del Estado no tiene por qué irse a vivir fuera de España, sino que tiene que responder en España. Eso yo lo cambiaría, si fuera posible, cuanto antes. En cuanto al mangoneo en Estados Unidos, evidentemente nuestro sistema judicial, el nuestro español, es mucho mejor que el americano. Es decir, aquí los jueces ni los fiscales son elegidos por el poder político, con lo cual no hay ese riesgo de estar sometido a lo que te diga el poder político. Que es verdad que hay la sospecha de que ciertos tribunales, como el Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, están nombrados por sus miembros por los partidos políticos. De acuerdo, pero pensemos que el Consejo General del Poder Judicial no dicta sentencia, no tiene potestad jurisdiccional. Es un órgano gubernativo que a mí me puede castigar o premiar como juez o trasladar, pero no me va a revocar una sentencia. Y el Tribunal Constitucional pues está limitado a los temas de la Constitución, que desgraciadamente últimamente todos pasan por la Constitución y entonces tiene su trascendencia. Pero yo confío en que desde el presidente, que ha sido muy criticado, hasta el último miembro del Consejo del Tribunal Constitucional, sea independiente a la hora de emitir su voto para una determinada sentencia. El derecho no es una ciencia exacta y por lo tanto todo es discutible. De ahí que tengamos la necesidad de acudir y recurrir y superar un tribunal a otro. Por último, la independencia judicial yo la veo garantizada, es decir, la independencia de los jueces no está tanto en ese Tribunal Constitucional o ese Consejo o en el Tribunal Supremo, son absolutamente independientes, pero es que además la independencia está en el frente de batalla, y el frente de batalla está en los juzgados, un juzgado de primera instancia, un juzgado de instrucción, un juzgado de lo penal, un juzgado de violencia de género, penitenciario, mercantil. Esos jueces, esas juezas, que ya hay más que hombres, son independientes absolutamente y están sometidos solo al imperio de la ley, que es discutible, y por supuesto luego a los recursos de apelación, casación, supremo o amparo al Constitucional. Y en cuanto a la amnistía, insisto en lo que he dicho antes, el derecho, al ser una ciencia inexacta, es discutible, pero lo que no es discutible es que el que redacte la ley sea el que sale beneficiado de la misma. Exactamente. Pero fíjate, Joaquín Ángel, que el relato al final, ¿hasta qué punto ha triunfado? El relato de ciertas partes interesadas, de que lo que han provocado es proyectar la imagen de que los jueces, antes que profesionales de la justicia, son políticos que luego resulta que son profesionales de la justicia. Y ese relato está ahí, y está en la calle, con las críticas constantes a muchas sentencias, a muchas decisiones judiciales. A mí me preocupa cómo volver atrás, cómo limpiar otra vez la imagen de que cuando un ciudadano se sienta ante un tribunal, ante un fiscal o ante un juez, que sea consciente de que
por encima de lo que piense políticamente o la ideología que tenga, lo que ese ciudadano va a recibir de esa persona va a ser una administración de justicia completamente profesional, con la que estará de acuerdo o no estará. Y si no está de acuerdo, ahí están, como citaba, los siguientes recursos que hay dentro de las instancias judiciales para garantizar los derechos de los ciudadanos. Pero el relato hoy en la calle... Ese es el peligro. Ese es el relato. Porque ese es el peligro. De que el pueblo que piensa la gente que sois antes políticos que profesionales de la problema justicia. es que la fe en nosotros. El problema es que los relatos seguramente no vienen a cuento de nada. Vienen porque los ciudadanos ven cosas y oyen cosas. Y claro, cuando ves que antes de que se constituya el Consejo de Poder Judicial ya se sabe, porque dicen los partidos cuántos van a ser de los míos y de los tuyos, cuántos conservadores y cuántos progresistas, y dices tú, oye, pues esto lo manipulan ellos este asunto. Cuando llega, por ejemplo, y aparece en algún partido independentista diciendo es que los jueces no van a dictar tales sentencias porque van en contra de y políticamente tal, o por ejemplo, cuando llega el presidente del gobierno y dice, coño, vamos a ver, los fiscales es jerárquico y el fiscal general, ¿quién lo nombra? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Muchísimo daño. Todo ese tipo de cosas y de mensajes, quiero decir que la percepción seguramente se asienta en mensajes que ve la ciudadanía, ¿no? Vale, si me das la palabra, Antonio, gracias. Muchas gracias. En primer lugar, respecto a la modificación, la actualización de la Constitución española, la propia norma contiene cómo puede ser modificada. Requiere unas mayorías reforzadas y, por tanto, si uno consigue esas mayorías reforzadas en el Parlamento español, puede modificar la Constitución. Pero son mayorías muy altas, lógicamente. Pero no puede ser, eso es, como los catalanes, los secesionistas, sabían que no iban a conseguir de ninguna manera esas mayorías, pues se lanzaron al monte. En segundo lugar, en ese mismo contexto, como dicen los jesuitas, en tiempos de alteraciones mejor no hacer mudanzas, ¿no? En tiempos inseguros, inciertos, mejor no hacer mudanzas. Y como España está tan revuelta últimamente, con un mapa político tan fragmentado, dejemos para otro momento de mayor estabilidad la idea de poder actualizar la Constitución, que obviamente se puede actualizar. Y se ha hablado de la figura de la inviolabilidad del rey o de la sucesión. La Constitución fue modificada por Rubalcaba y Rajoy cuando Angela Merkel dijo, oye, quiero que seáis rigurosos y que no gastéis más de lo que tenéis. Por tanto, se modificó el 135, si no me equivoco. Se hizo de noche y con alevosía, pero los dos partidos estuvieron de acuerdo. Pero ahora mismo no parece que sea un momento muy adecuado para eso. La independencia judicial, por supuesto que existe un estatuto que garantiza que el juez, como ha señalado Joaquín Ángel, es completamente independiente cuando dicta sentencia. Pero más allá, sabemos que la independencia judicial y la separación de poderes también está garantizada por la Unión Europea, que tiene un comisario con un ojo vigilante a ver qué pasa y qué va mal. Y sabemos, por ejemplo, que países como Polonia o Hungría han visto los fondos Next Generation, hablamos de 60.000 millones de euros, congelados porque se entendía que podía haber un inmiscuirse del Ejecutivo de Orbán o del Ejecutivo polaco en el sistema judicial, un intento de aprobar leyes en el Parlamento para controlar a los jueces. Y respecto a la amnistía, es lo que decía antes de ese pecado original en que los dos que se benefician, uno porque se mantiene en el poder, el otro porque entra a España, como ha señalado bien, en un coche lujoso en el asiento de atrás y el Estado pidiéndole perdón por la acción policial y la acción judicial que se ha llevado contra gente que claramente delante de nuestra vista conculcó la norma, conculcó la Constitución, aprobaron leyes anticonstitucionales y las firmaron ellos, obviamente no el rey, la ley de desconexión, la ley de referéndum, es que más claro que el agua. Esa gente quiere entrar a Cataluña en olor de multitudes y santificados por el óleo de Pedro Sánchez, y la verdad es que eso es vergonzoso. Me estaba acordando que citabas a Polonia y a Hungría, pero fijaros que antes de todos los acontecimientos que han sucedido en Oriente Próximo entre Israel y Palestina, la polémica que había en Israel era los intentos del primer ministro de Netanyahu de limitar la capacidad del Tribunal Supremo en Israel, cosa que no consiguió. Porque él también tiene un caso de corrupción en ciernes. Luego, la tentación siempre del Poder Ejecutivo de intentar presionar, mermar la capacidad de independencia del Poder Judicial está ahí, y yo creo que eso es histórico. Y ahora mismo lo que ocurre es que en España en estos momentos, como dice Joaquín Ángel, está en peligro. El Poder Judicial se siente
ahora mismo presionado y agredido de alguna forma por las instancias políticas. Y eso es muy preocupante. Se acude mucho a temas. Este es un asunto constitucional, se acude a constitucional, pero vemos también cambios de, oye, que si ahora el juez dice tal cosa, o si reclama, o si la fiscalía ha cambiado de punto de vista, que si la abogacía, no sé cuánto, y eso seguramente, y luego mensajes políticos sobre qué debe hacer cada uno. Pues eso genera esas dudas, ¿no? Esa frase, como decía antes Pablo, del presidente del gobierno diciendo ¿quién pone al fiscal general del Estado? Pues eso es muy peligroso y hace mucho daño, ¿no? Y lo cierto y verdad es que los fiscales tienen un estatuto de dependencia. Por eso ellos no investigan, por eso hay un juez de instrucción, no es un fiscal investigador, que tendría que ser así, pues estos son los que tienen que llevar las pruebas de la acusación, por esa falta de dependencia. Pero el fiscal de Murcia es absolutamente independiente y nadie le da órdenes, eso es lo que quiero decir. Y ahí es donde está la justicia, en Murcia, no en la Fiscalía General del Estado, que va a unos puntos muy concretos, y después los fiscales del Supremo encima le han dicho que no es así. Pero bueno, yo lo que me gustaría es que el ciudadano entendiera que el juez tiene sus ideas personales y puede ser progresista o conservador, pero eso no lo lleva luego a la resolución. Una ley es abstracta y hay que subsumirla luego en el caso concreto, y depende de la idea que tú tengas, de la Constitución, de la ley concreta, podrás interpretarla de una manera o de otra, pero no porque tú quieras favorecer a un determinado partido político. Eso, si se lleva, como decía Joaquín Asparren antes, se lleva al convencimiento del ciudadano de que actuamos así, apague y vámonos, porque la garantía ahora mismo del Estado de Derecho, ahora y siempre, es el Poder Judicial. ¿Te llama la atención, Joaquín, que Suiza le ha contestado al juez García Castellón, el de Tsunami, diciendo que no va a colaborar en este asunto, en la devolución de esta señora independiente, me acuerdo, si era Laura Borras, y que no va a colaborar, y además le pide información sobre la ley de amnistía. Que todavía no está. Entonces, tenía que haber actuado, oye, dentro del respeto, porque hay una normativa, un ordenamiento de respeto dentro de la Unión Europea, ¿no? Claro. de la justicia. No entrar en el fondo de la cuestión, sino ante ese requerimiento yo tramito, no en juicio. ¿Te llama la atención? Aunque hay quien dice, no, esto es una venganza porque a Suiza, por el caso este de Nalbani, no se lo dimos y puede haber ahí tal. Falciani, la lista Falciani. El HSBC sí, banco, es. Banco. Yo creo que el derecho comunitario, que se aplica con carácter prioritario sobre el derecho nacional de cada Estado miembro, sin embargo, en este caso, a mí me ha decepcionado Bruselas y Europa en ese sentido. Es decir, hay que colaborar con los jueces de Polonia, incluso, de España, de Hungría, de quien sea. Lo que no puede hacer es entrar, como muy bien decía Antonio, en el fondo del asunto y desprestigiar a un juez. Es decir, el juez español sabe perfectamente lo que está haciendo y tú lo que tienes que hacer es amparar. Y amparar incluso en esa orden de búsqueda y captura que tiene Puigdemont desde hace tiempo. Pero no lo han hecho. Entonces, eso sí que es politizar la justicia. Entrar a pronunciarte sobre resoluciones judiciales. Si el juez García Castellón lo ha hecho mal, se lo va a decir la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, pero no tú. Esa es mi opinión. Hay un acuerdo internacional que obliga, firmado por España y por Suiza, que obliga a las instancias judiciales suizas a colaborar. Claro. Entonces, han pasado yo creo que 2 o 3 cosas en relación a esta solicitud del juez García Castellón. La primera es que el juez ha pedido, y esto tiene su miga política, ha pedido una reunión para aclararle a las autoridades judiciales suizas su petición, ¿no? Su petición de apoyo. Pero quiere excluir de ahí al Ministerio, a Bolaños, porque entiende que es una discusión puramente técnica. En segundo lugar, el juez está mosqueado porque alguien ha filtrado a los medios de comunicación la respuesta suiza, es decir, que suspende la comisión rogatoria que ha realizado el juez. Eso lo ha filtrado alguien a los medios, creo que especialmente al país, ¿no? Y luego pasó además hace tiempo, no es de la semana pasada. Sí, exactamente, de noviembre viene atrás. Exactamente. Y luego yo creo que, como estaba señalando Joaquín, ha resultado muy curioso que cuando se han cursado euroórdenes para extraditar a los líderes del Procé que se habían marchado a Bélgica, sobre todo hablamos de 2 países, y es de la Unión Europea, Bélgica. Entonces, quizá no podemos generalizar porque lo que ha ocurrido
ocurrido es que Bélgica es un país muy extraño desde el punto de vista de su aproximación a las libertades políticas, por su tradición. Y entonces, en Bélgica no aceptó la extradición que le cursó el juez en su momento. Luego recordáis que a Puigdemont se creó un operativo para cuando él bajaba de dar una charla en Finlandia y al entrar en Alemania, para evitar que alcanzase Bélgica, donde había pocas posibilidades, que ahí lo detuviese la policía alemana. Y lo hizo. Sí. Pero unos jueces regionales de un estado alemán, de un Bundes, que es de Holstein, entraron al fondo de la cuestión otra vez. Entraron a dilucidar si lo que había ocurrido era un delito en el país, en Alemania, y volvieron a denegarlo. Y luego tenemos el caso de Suiza, donde estaba Marta Rovira, que es ahora digamos, el sujeto de esta solicitud del juez García Castellón. Es que es increíble, Pablo, es verdad. Si yo dicto una orden de búsqueda y captura y a esta persona la detienen, ¿qué te voy a decir yo?, en Gerona, el juez de guardia de allí no toma una decisión, lo mete en prisión y lo pone a disposición mía. Y soy yo el que pone su libertad o lo ingresa definitivamente en prisión. Lo que no puede hacer es que es un juzgado, bueno, diga, este está requisitorio por España, pero yo voy y lo pongo en libertad. Pero no, será España la que tenga que hacerlo. Son cosas que nunca he entendido. Sí. A mí lo que me entristece, en cierta medida, es la imagen que sigue proyectando nuestro país respecto a la estabilidad política, a las garantías constitucionales que tenemos todos los ciudadanos. ¿Qué imagen estamos proyectando en el tribunal alemán aquel de Puigdemont, en los tribunales de Bruselas o ahora en los tribunales de Suiza? ¿Qué piensan con respecto a cómo funciona el Estado de Derecho aquí en nuestro país? ¿Qué imagen tiene? Volvemos al relato, Joaquín Ángel. Sí. Yo creo que quizás eso tiene mucho que ver, Antonio, con la buena campaña de marketing que realizó el secesionismo muchos años antes de su golpe. Entonces resulta que cuando te has paseado por Europa, no ya jueces, pero ciudadanos corrientes han venido a mí como español. En España lo que estáis haciendo, porque ellos realizaron una campaña, quizá con ayuda, por cierto, de Putin, que es otra realidad que se está analizando y estudiando. ¿Crees que sí? Absolutamente. ¿Seguro? De la misma forma que el otro día un piloto fugado de las Fuerzas Armadas rusas fue ejecutado aquí en Alicante, o sea, no muy lejos de aquí, en Villajoyosa. De la misma manera está estudiado la actividad de Internet previa al referéndum ilegal, y evidentemente había granjas de bots rusas, y luego también se ha hablado, y por eso ahora ha pasado a nivel europeo, se ha hablado de los contactos que hubo entre cabecillas y adláteres de Puigdemont con personas de la inteligencia rusa, y hay una serie de encuentros y conversaciones que están ahí y que están registrados. Lo iremos viendo. Joaquín, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Joaquín Ángel. Muchas encantado gracias por echarnos una mano. Encantado yo de estar con vosotros. Echarnos una mano en entender todas esas cuestiones, varias de ellas en ámbito jurídico. Muchísimas gracias. Gracias. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante. Hasta entonces, buenas noches.